Y pues los invito, hermanos, que ustedes todos estén sintonizados y vamos a orar a nuestro Dios. Inclinen su rostro, hermanos, ahí donde ustedes se encuentran. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias en esta preciosa tarde por todo tu amor, tu misericordia, tu bondad que tienes para con nosotros. Rendido venimos a ti humildemente, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, reconociendo, Señor, que somos pecadores y que con facilidad te fallamos, te ofendemos y te damos las espaldas. Perdónanos, Señor, y lávanos con la sangre preciosa que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario. Purifícanos, guíanos, dirígenos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu auxilio y tu dirección divina, tu guía divina con tu Santo Espíritu, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Escuchen lo que dice el Salmo número 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira, al hombre sanguinario, al engañador, abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia estaré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, porque en la boca de los enemigos no hay sinceridad. Es un salmo precioso, es una oración de David dirigida al Señor que dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué belleza de esta poesía del rey David, que es un salmo, una oración que él dirige al Señor, pero que también puede ser nuestra oración hacia nuestro Dios, que es 3 veces santo, que es perfecto, que es el todopoderoso, el único soberano, inmutable, el que vive para siempre, el creador y redentor. Vamos, hermanos, inclinando su rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Pero antes voy a pedirles que escuchen otra palabra que está en el Salmo número 19. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Qué hermosura nos trae esta poesía del Antiguo Testamento, también Salmo de David, reconociendo al Dios creador del universo,
y que además es también nuestro Señor y Salvador, que se ha revelado en la creación, habla a través de su creación, pero habla más fuerte todavía a través de su palabra, que nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Oren, hermanos, al Señor. Vamos a orar, hermanos, por el mundo. Vamos a orar, hermanos, por Israel y Palestina, que hicieron una tregua. No sabemos cuántos meses o cuántos años les dure esta tregua, pero siempre ellos han estado en guerra, hermanos. Cuando los líderes religiosos iban a matar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y Pilato les estaba diciendo que era inocente, que iban a matar a un inocente, uno de los sumos sacerdotes dijo lo siguiente: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es lo que está pasando. Por eso no ha habido paz en el Medio Oriente, porque Israel rechaza a Jesucristo, no cree en Jesucristo, el único medio de salvación para ellos y para nosotros también, los gentiles, que no somos judíos. Y rechazan el Evangelio, el Nuevo Testamento. Y los palestinos también, ellos creen ciegamente en Mahoma, en Alá. Para ellos es su Dios, Alá. Así lo tienen en el Corán. Y tienen como superior a Jesucristo, a Mahoma. Ambos pueblos que se han estado matando durante siglos, durante años, como son palestinos y judíos, rechazan a Jesucristo. Ahí están las consecuencias. No puede haber paz en dos naciones que abiertamente rechazan a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Oremos por ellos, hermanos, y oremos por el mundo, que haya paz. Hermanos, si mandan oraciones. Si tienes alguna oración, alguna petición, mándala, hermanos, para que nosotros oremos al Señor. Inclinen su rostro, hermanos, a Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Te honramos, Señor, te bendecimos. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo intercedemos por el mundo, Señor. Porque esta pandemia ha matado ya millones de personas en todo el mundo. Pero el mundo, Señor, no se humilla ante ti, sino que te ignoran, te dan las espaldas y en una abierta apostasía, Señor, olvidan tu bendito evangelio y a Jesucristo que murió por ellos, el dador de la vida, el autor de la vida. Te pedimos que tengas misericordia por el mundo, Señor, que está en todas partes sin Jesucristo, sin Dios. Por este mundo, Señor, de los 4 continentes y Oceanía, que tengas compasión de él. Que puedan conocer tu evangelio por medio de la proclamación del evangelio de Jesucristo a través de la iglesia. Úsanos también a nosotros para proclamar tu palabra, Señor, a los perdidos. Te ruego por el mundo, Señor, que tengas compasión del mundo. Y te ruego, Señor, por Israel, por palestinos, que se odian. Aunque, Señor, se han sentado y han dicho públicamente ambos pueblos, somos descendientes de Abraham, Abraham es nuestro padre. Eso es cierto. Pero se odian a muerte y se matan entre ellos. Y lo más triste, Señor, es que ignoran a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único dador de la vida, el autor de la vida, el único que los puede reconciliar con Dios y ponerles una buena sintonía con Dios. Y abiertamente el mundo, Señor, está en apostasía en contra de ti. Y con esta pandemia, Señor, no se humillan, ni los gobiernos se humillan y no quieren saber nada de tu palabra. Intercedemos por el mundo, que tengas misericordia del mundo, Señor, y que el mundo, como dicen los salmos, caigan de rodillas delante de ti, te invoquen
y reconozcan tu señorío, reconozcan tu gloria, reconozcan que el único Salvador del mundo no es Mahoma, ni tampoco el quedarse con el Antiguo Testamento como los judíos, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha revelado a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Intercedemos, Señor, por el Medio Oriente, por los judíos y por los árabes, por los judíos y los palestinos, que esta tregua, Señor, dure mucho tiempo de paz. Que reconozcan a Jesucristo, que es el Salvador del mundo, que no lo sigan rechazando como lo hizo Pilato, como lo hicieron los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes hace más de 2000 años cuando mataron a Jesucristo. En nombre de Cristo Jesús te pedimos por el mundo perdido, Señor, y por los gobiernos del mundo. Amén. Amén, amén, amén. Escuchen, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 21, hermanos. Génesis 21, versículo 8 al 21 nos habla, hermanos, cuando por voluntad divina Abraham tiene que echar a Agar, su sierva, y a su hijo Ismael. ¿Estamos bien, hermano? Y dice así la palabra de Dios: y creció el niño y fue destetado, hablando de Ismael. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, hablando de Isaac ahora. Vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación grande, porque es tu descendencia. Ahí está hablando, hermano, de Ismael. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Y le faltaba agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Este es algo muy interesante, hermanos, hablando de Ismael. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahí vemos, hermanos, el origen del pueblo palestino, que es descendiente de Abraham,
del hijo que tuvo con la sierva, Abraham, ¿verdad? Y es Ismael. Y Isaac, el hijo legítimo, el hijo de la promesa, es donde viene todo el pueblo de Israel, el pueblo judío, y donde vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué triste situación, ¿verdad? Que estos dos pueblos se han sentado para reconciliarse y reconocen que son hermanos y sin embargo no se pueden ver, se odian. Vamos a orar, hermano, ya oramos por el mundo, vamos a orar por México, vamos a orar por nuestro gobierno y vamos a orar por las elecciones que ya están, hermanos, a la puerta. Que Dios tome el control de estas elecciones que son muy sangrientas, que traiga paz a nuestro país, que el Señor le dé sabiduría al presidente federal y a los secretarios de Estado para que hagan su trabajo correctamente y no se estén equivocando como lo hacen. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y como dice Pablo en Romanos 13, que debemos orar por los gobernantes. Y Pedro también lo dice, que oremos por los gobernantes para que estemos en paz. Inclinen su rostro, hermanos. Y vamos a orar por México, hermanos. Y vamos a orar por la iglesia. Y la iglesia que está en todo México, no importando denominación evangélica. Oremos. Te honramos, Señor, y te alabamos. Venimos rendidos a ti en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, esperando oportuno socorro, confiando en tus promesas y en tu palabra, reconociendo que sin ti no somos nada. Tú le das valor y le das propósito a nuestras vidas, y nuestras vidas dependen absolutamente de ti. Tu iglesia depende absolutamente de ti. Te pido, Señor, por México. Te pido por el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, que tome, Señor, el control de su vida y de sus decisiones. Toma, Señor, a cada gobernador de la República, a cada presidente municipal. Toma en tu mano, Señor, al ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional para que hagan correctamente su trabajo y actúen con justicia y con honestidad, que no se corrompan, Señor. Dale sabiduría, Señor, al presidente federal y a los secretarios de Estado para que hagan el trabajo correctamente que les corresponde. Para que no tomen decisiones equivocadas y erráticas, Señor. Tú, quien eres único, soberano y que tienes el control de todo, y que la hoja del árbol no cae si no es tu voluntad. Tú, quien eres todopoderoso, pero eres un Dios lleno de gracia, de amor y de bondad. Ten misericordia, Señor, de México, de nuestro país. Ten misericordia de la capital, Señor, la Ciudad de México. Ayúdanos, Padre bendito, y ayuda a nuestros gobiernos a creer, a confiar en ti, porque no lo hacen, Señor. Así te rogamos, Señor, que tengas misericordia en este movimiento que viene, Señor, de las elecciones. Ha habido mucha sangre derramada y todavía va a haber más, Señor, porque tú sabes que cuando el hombre se llena de codicia y va tras del poder, el poder económico, el poder político, no importa, Señor, pasar sobre el pueblo ni por su propia familia, y no se tientan el corazón para matar, herir, lastimar. Toma el control de las elecciones, que sean elecciones pacíficas, Señor. Ayuda a nuestro país y que, Señor, tanto la Guardia Nacional, el Ejército, estén, Señor, siempre cuidando, Señor, las elecciones que ya se aproximan. Y que queden, Señor, de acuerdo a tu gracia, a tu voluntad y a tu misericordia, los que deben de quedar como diputados, como gobernadores, como presidentes municipales. Que todo salga bien, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Tú, quien eres Rey de reyes y Señor de señores. Y como dice Daniel, Señor,
en uno de sus capítulos, el capítulo 3 y 4, que tú eres quien quitas y pones reyes, y que tú eres el único soberano y no hay nadie que te diga qué haces, porque nadie puede hacerlo, Señor. Nadie puede tener tu mano poderosa y soberana, y todo lo que sucede está bajo tu control. En tu mano dejamos el gobierno de México y las elecciones, Señor, que se aproximan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir orando, pero antes vamos a tener una pequeña meditación, hermano, de la palabra de Dios. A propósito, leí, hermanos, Génesis 21, 8 al 20. Pero la historia comienza del capítulo 16 y antes, cuando Abraham, hermanos, embaraza a Agar. Cuando Sara, siendo estéril, no podía tener hijos, le dice a Abraham que se llegue a su sierva para que tenga hijos y ese hijo sea de ella. Todo ese desorden comenzó ahí, hermanos. Las luchas que actualmente hay en el Medio Oriente, ahí comenzaron. Abraham se equivoca. Él quiso acelerar la voluntad de Dios y esa no era la voluntad de Dios, de haberse metido o tener relaciones con su sierva Agar. Y de esas relaciones que tuvo, por hacerle caso a Sara, pues viene su hijo, que es el padre de todos los árabes y el padre de todos los palestinos. Y del hijo que viene después, que es el hijo de la promesa que Dios le había prometido a Abraham, Isaac, viene todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío. Y de esa descendencia viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esa lucha que hay ahorita en el Medio Oriente no comenzó, hermanos, hace un siglo, hace un milenio. Comenzó en el Antiguo Testamento, hermanos. Esa lucha entre judíos y los pueblos vecinos, entre ismaelitas y entre palestinos. ¿Cuántas veces Israel, hermanos, se olvidó de Dios? Hizo cosas desordenadas que no estaban de acuerdo al precepto y a los mandamientos de Dios. Y ahora vive las consecuencias, hermanos. Ellos mataron a Jesucristo, romanos, judíos. Y uno de sus líderes religiosos, sumo sacerdote, dijo: su sangre, hablando de Jesucristo, lo dijo públicamente, y ante Pilato y ante Herodes, y ante todos los judíos y romanos: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque el pueblo judío ha sido el más odiado y el más perseguido a través de la historia, porque muchas veces dejaron a Dios. Y ya hablando de la época de Jesucristo, le dieron las espaldas al Dios verdadero, mataron al autor de la vida, al Mesías. Ellos hoy en día esperan a otro Mesías, porque dicen que el que vino hace 2000 años, Jesucristo, es un impostor. Él no es el Mesías, dicen abiertamente los judíos. Los rabinos judíos lo dicen también en las sinagogas y a través de sus escritos. Hay algunos que dicen: es que el pueblo de Israel, el pueblo judío es el pueblo de Dios. Eso es falso, es mentira. ¿Qué dijo Pablo en Efesios y en Romanos? Que el verdadero pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Dice Pablo a los Efesios capítulo 2, desde el 10 en adelante, dice: porque de ambos pueblos hizo un solo pueblo, o sea, tanto de judíos y gentiles. Los gentiles somos nosotros, que no llevamos en las venas la sangre de Abraham y de Isaac, que somos mexicanos. Todos los que no son judíos se consideran como gentiles. Pero el Señor, hermanos, ha formado su iglesia de ambos pueblos, de ambas naciones, tanto de judíos como de gentiles, hablando de todas las demás naciones. De ahí el Señor ha escogido y elegido a su iglesia.
Ahora el pueblo de Dios no es Israel, el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Como dice Pablo, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Y para que Israel pueda ser pueblo de Dios necesita rendirse a los pies de Jesucristo. Necesita confesar a Jesucristo como su Salvador. Así como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro. Pablo, hermanos, cuando Dios lo transformó, se dio cuenta que estaba equivocado cuando perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pablo era un rabino judío y odiaba a los cristianos. Por eso los perseguía, los maltrataba y los metía en la cárcel. Pero cuando el Señor quitó la venda de sus ojos, y como dice en 1 Corintios 15, dice: yo soy el apóstol más pequeño, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Y obviamente, hermano, hay judíos cristianos aquí en México. En Israel hay iglesias cristianas que están trabajando con palestinos y están trabajando con judíos. Y muchos se han rendido a los pies de Jesucristo. Yo recuerdo que cuando era niño, hermanos, en el municipio de Tenosique, Tabasco, hubo una reunión del presbiterio del Golfo de México. No se me olvida porque dieron la lista a los hermanos. Eran como 90 pastores en esa ocasión. Más de 100 iglesias en el estado de Tabasco. Aparte de las congregaciones y misiones. Y recuerdo que en ese congreso, el que daba las conferencias durante toda una semana era precisamente un pastor judío, de descendencia judía. No recuerdo si era español o era argentino. Lo único que sé que era judío y cuando terminaba sus conferencias le llovían las preguntas. Casi no lo dejaban en paz, no lo dejaban en paz porque le hacían preguntas en todo momento, aun cuando no había reunión. Hasta que los hermanos pastores dijeron: hermanos, dejen en paz, por favor, al hermano para que coma, para que desayune y para que descanse. No recuerdo de qué nacionalidad era este pastor de descendencia judía, pero lo que sí sé es que era un hombre que hablaba bien el español. Y lo que sí no sé es si era español, o sea, de España o de Argentina, pero no era mexicano. Dios ha transformado a muchos judíos, y los judíos que se conviertan al evangelio de Jesucristo van a venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo. El verdadero pueblo de Dios, hermanos, no es aquel que lleva la sangre de Abraham en sus venas. El verdadero pueblo de Dios es aquellos que se han rendido a Jesucristo, porque dice la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro medio para poder ser salvo. Los judíos con su religión judía no se van a salvar. Con el Antiguo Testamento no se van a salvar. Y más como lo hacen abiertamente, negando al Mesías que ya vino, a Jesucristo que murió crucificado, pero que al tercer día resucitó. Esas verdades ellos la niegan abiertamente. Y pues no olvidemos lo que dijo uno de sus sumos sacerdotes: la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y los judíos han sido perseguidos a muerte. A través de la historia en España, en el siglo XII, fueron perseguidos. Mataron a muchos judíos, los españoles, aconsejados por el Papa de la religión popular de aquel entonces. En la Segunda Guerra Mundial, hermanos, murieron más de 6 millones de judíos en Europa. Y según algunas historias, de que el clero, el Papa de ese entonces, de la Segunda Guerra Mundial, aconsejó a Hitler exterminar a los judíos. El hecho de que los judíos rechacen a Jesucristo no nos da el derecho de matarlos, no nos da el derecho de perseguirlos, porque eso es pecado delante de Dios. Pero aquí está la historia, hermanos. Le entra el celo a Sara de que porque Ismael empieza a despreciar a Isaac,
siendo el hijo de la sierva, pero hijo también de Abraham. ¿Y qué le dice Sara? Despide a este muchacho y despide también a su mamá, porque no va a heredar juntamente con mi hijo Isaac. Y esto le dolió en su corazón a Abraham, porque pues era su hijo Ismael. Pero Dios le habló a Abraham: Abraham, oye lo que está diciendo Sara, despiden a Agar y a su hijo, pero también yo voy a estar con él, no lo voy a abandonar. Ya les despidió, le dio agua, y en el desierto, hermano, se le acabó el agua y ya se estaba muriendo juntamente con Ismael. Y el muchacho Ismael lloró, como ya leímos hace un momento, y el Señor escuchó su clamor. Y el ángel del Señor, el ángel de Jehová, habló a Agar: Agar, yo estoy con el muchacho porque él ha clamado, he escuchado su clamor. De él voy a hacer una nación grande. Y Abraham también se lo dijo: voy a hacer una nación grande porque es tu descendencia, Abraham. Y es ahí donde salen todos los palestinos, todos los árabes, que desafortunadamente, hermanos, se odian a muerte. Y no puede haber bendición ni para Israel, que está en el Medio Oriente, ni para los palestinos, ni para los árabes que están en contra de Israel. ¿Por qué? Porque aunque Israel ha desechado a Jesucristo, sin embargo Dios tiene un remanente de los judíos que se va a salvar por gracia y por medio de Jesucristo, así como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, los discípulos del Señor que eran judíos. Y a través de la historia han habido judíos, hermanos, que adoran a Dios, que han adorado al Señor. Y hoy en la actualidad también hay rabinos judíos que se han convertido al Señor. Hay pastores que son de descendencia judía, hermanos, que aman a Jesucristo, creen en Jesucristo. Esos son parte de la iglesia de Jesucristo. Porque el único medio, lo dijo Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. No hay otro medio de salvación. Solamente Jesucristo es el único medio de salvación. Por eso, hermanos, oremos por el mundo, oremos por el Medio Oriente, oremos por los árabes, por los palestinos, oremos por el pueblo de Israel, el pueblo judío, para que el Señor les quite las vendas de los ojos y se humillen ante Dios, creyendo en Jesucristo como su único Señor y Salvador. No hay otra manera en la que se pueda solucionar el problema del Medio Oriente hasta que los judíos, el pueblo de Israel, crean en el Señor Jesucristo. Y también los palestinos que son de descendencia árabe, que son árabes. Hoy en la actualidad más de 20 países árabes que son musulmanes, que adoran a Alá y a su profeta Mahoma, no a Dios ni a Jesucristo. Están perdidos, hermanos. Oremos por ellos, hermanos, al Señor. ¿Sí? Escuchen lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo número 150, y alaben a Dios a través de este salmo, que es el último salmo de este libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabable en la magnificencia de su firmamento, alabable por sus proezas, alabable conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabable a son de bocina, alabable con salterio y arpa, alabable con pandero y danza, alabable con cuerdas y flautas, alabable con címbalos resonantes, alabable con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Qué precioso salmo. Y así los salmos cierra con broche de oro su libro, con esta alabanza, que por cierto no comienza en el Salmo 150, sino del 145 hasta el 150, son salmos de alabanza y adoración, que aunque están divididos en capítulos, sin embargo en el original hebreo todo está sin divisiones.
y es precisamente un canto, una poesía de alabanza al Dios Todopoderoso, Creador y Señor. Vamos a orar, hermanos, ahora por la iglesia, Jesús el buen pastor. Vamos a orar por la iglesia que está en todos los rincones del mundo y en México, no importando denominación. Y que el Señor, hermanos, termine con esta pandemia, para que ya podamos reunirnos en plenitud. Hermanos, estén pendientes porque ya viene el semáforo verde para ya tener los cultos en la nueva normalidad. Estén pendientes, hermanos, de las noticias de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a irnos preparando ya, hermanos. Vamos a tener, si Dios lo permite, en la nueva normalidad 2 cultos. Uno a las 9 de la mañana y el otro a las 12 del día. Así el consistorio lo organizó desde el año pasado, en octubre. Y pues ya creo que va llegando ese momento, hermanos. Mientras estemos orando al Señor, para que ya podamos vernos como iglesia de Jesucristo. Obviamente que nos vamos a organizar en la nueva normalidad, vamos a seguir con nuestra sana distancia, vamos a ir con nuestro cubrebocas, con el spray de veneno para sanitizarnos. Lo vamos a hacer. Inclinen su rostro, hermano, y vamos a orar por la iglesia. Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias en esta preciosa tarde por tu cuidado, amor en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por la iglesia de México, tu iglesia cristiana, Señor, que tú la guardes, la protejas, tu iglesia por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 19, 20, que Él la compró con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Guarda tu iglesia, Señor. Usa tu iglesia, despierta tu iglesia para que hablemos de Jesucristo al mundo perdido. Pedimos tu misericordia y tu bondad en Cristo Jesús, Padre bendito. Te rogamos, Señor, ten compasión de tu iglesia también, aquí Jesús el buen pastor de Chalma de Guadalupe. Toma en tu mano a los niños, Señor, a los adolescentes, a los jóvenes, a los hermanos de tercera edad. Tómalos en tus benditas manos de amor, de misericordia y de gracia. Obra, Señor, con tu Santo Espíritu. Manifiéstate, Señor, en tu iglesia. Ten misericordia, Señor, de los enfermos. Ten misericordia de los que tienen problemas. Te ruego, Señor, por la hermana Dominga, que tengas misericordia, que se va recuperando. Te pido, Señor, por la hermana Evangelina también, que se va recuperando del mal que le vino. En tus manos la abandonamos. Por nuestra hermana Angelina también, Ramírez, que tengas compasión de ella, Señor. Toma en tu mano su hogar, su esposo, a su niño. Trae sanidad a su cuerpo. Por la vida de nuestro hermano Francisco Gómez, ahí va nuestro hermano adelante, Señor. Tómalo en tus manos y a toda su familia, a su esposa, nuestra hermana Rosa, y también a cada uno de sus hijos, a nuestro hermano Víctor, a sus hermanos, a sus sobrinos. Toma en tu mano también a nuestro hermano Francisco Sánchez, que va saliendo adelante, Señor. Toma su vida en tus manos, Sánchez González, y toma a su esposa en tus manos y a toda su familia en tu mano de misericordia y de amor. Por nuestro hermano Eduardo Tavares de Acapulco, Señor, que se va recuperando del mal que le vino, te pedimos que tengas misericordia de él. Ten compasión de él, Señor. Te ruego también, Señor, por mi familia de Tabasco, la familia Arcos, por la partida de uno de mis tíos, que tú les des consuelo a toda la familia, que es una familia muy grande. Y que, Señor, hay varios pastores ahí dentro de la familia, tanto de la familia Juárez como la familia Arcos. Fortalece tu iglesia y dales consuelo. También te pido, Señor, por la familia Velázquez Ponce,
por la partida de uno de sus seres queridos, que tú les des consuelo a todos. Allá, Señor, en Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, tómalos en el hueco de tu mano. Fortalece también la iglesia de los hermanos, que es una iglesia grande, Señor. Pentecostés, te pedimos que tú les bendigas. Son de la iglesia de Dios. Guíalos, dirígelos con tu Santo Espíritu. Iglesia de Dios del Evangelio completo. Te pedimos, Señor, que los tomes en el hueco de tu mano. Y también, Señor, aplaca a los homicidas, a los delincuentes, a todos los criminales que andan ahí haciendo males y daños a las familias. Detén su mano y ten misericordia también de ellos, Señor, que no se pierdan, sino que vengan al conocimiento de tu palabra, oh Dios. Señor, te rogamos por la hermana Rebeca Torales, que también la bendigas, que ahí se va recuperando poco a poco. Tómala en tus manos de amor. Pon en tu mano Héctor de la Garza también, Señor, que se va recuperando. Ten misericordia también de él. Y así te pido, Señor, también por la iglesia Unidos por el Amor de Cristo presbiteriana de Acapulco, que tome en tus manos su vida, Señor. Ahorita están sin pastor, Señor, porque el pastor tú lo llamaste, al hermano Elías Escobar, lo llamaste a la eternidad. Dale consuelo a toda su familia y también la iglesia de allá. Y, Señor, prepáreles un nuevo pastor que los pastoree. Así también por todas las iglesias que se quedaron sin pastor aquí en la Ciudad de México y en todo el país, Señor, de la Iglesia Nacional Presbiteriana y de todas las demás denominaciones evangélicas, que son ya de más de 500 pastores que han muerto, Señor, y que están contigo. Tú así quisiste llamarlos para que estén gozando de ti allá en tu presencia. Pero, Señor, te pedimos que tú suplas esa necesidad que hay de pastores en el mundo y aquí en nuestro país, México. Toma en tu mano aquellos que sufren, Señor. Toma en tu mano los de doble ánimo. Toma en tu mano aquellos que están vacilando entre la fe y el mundo, entre ser cristiano y seguir jugando con las cosas del mundo, coqueteando con el mundo. Tráelos, Señor, al conocimiento de tu evangelio y tu palabra. Ten compasión de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre bendito. Amén. Amén, amén. Así terminamos nuestro culto de oración de este momento, hermanos. Y el domingo, hermanos, no se les olvide a las 11 de la mañana. Este mes es a las 11 de la mañana, los domingos, los cultos. Pero ya en junio, hermanos, comenzamos a las 10 de la mañana. Y si ya entramos al semáforo verde, hermanos, vamos a comenzar a hacer los cultos en la nueva normalidad, como ya acordamos, a las 9 de la mañana y a las 12 del día. Estén orando, hermanos. Les pedimos que oren en sus hogares por volver otra vez a esa nueva normalidad y volver a estar aquí como iglesia reunidos, alabando y adorando el nombre de nuestro bendito Dios, Señor y Rey. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Y en sus hogares sigan orando, hermanos, al Señor. Amén.